Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Quiero hablar de algo que como papás debemos nosotros de pedir. Quiero hablar de lo que debemos de pedir como padres a Dios en oración. Lo que debemos de pedir como padres. Como papás tenemos mucha responsabilidad. Dios nos ha dado una responsabilidad como padres, no solamente tener hijos, pero guiar a cada uno de nuestros hijos en los caminos del Señor. Y quiero que veamos 5 cosas principalmente que como padres debemos de pedir todos los días que Dios nos dé. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer acá en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Santiago capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8. Y vamos a leerlo de manera alternada. Si ya lo encontró, diga amén. Muy bien, vamos a leerlo. Dice de manera alternada: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Todos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es verdad, porque tu palabra aún nos sigue enseñando. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que nos ayudes a ver las cosas que como papás deberíamos de rogar y pedir que tú nos puedas dar. Hay mucho más, yo creo, que de lo que vamos a hablar, pero Señor, por favor te pedimos que tú nos des de esto, de lo que vamos a hablar, que nos des sabiduría, que nos des amor, paciencia, mansedumbre, que nos des, Señor, de lo que como padres necesitamos tener más. Bendícenos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Yo creo que en la vida de cada papá aquí tenemos en algunas ocasiones ciertas dificultades, porque llegamos a pensar, yo no sé qué hacer. Cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestro primer bebé, Jafet, él nace, y cuando él nació, no nació con un instructivo. No traía ahí debajo del brazo un instructivo con el cual podíamos nosotros abrir y decir, ok, número 1, cambiar el pañal de esta manera. Número 2, darle de comer de esta manera. Número 3, cuando llore, hacer esto de esta manera. Y 4 y 5 y así. No había un instructivo que nos dijera qué hacer. No tenemos también un instructivo en el matrimonio. En el colegio, en la universidad, en la escuela,
los maestros no se dan a la tarea de decir, wow, nosotros queremos que ustedes sean los mejores padres y esta es la manera que ustedes puedan ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa. Al contrario, yo recuerdo que en la secundaria me enseñaron a mí la época de la rebeldía allá en Europa y que por causa del romanticismo llega la rebeldía. Y entonces yo regresé y dije, wow, yo soy rebelde, yo soy romántico, por ende yo soy rebelde. Y ya me quería rebelar. Pero la palabra de Dios, si hay algo que la palabra de Dios nos da, es consejo, nos da dirección, nos dice qué hacer. Sabemos que es nuestra guía de fe en lo espiritual, como vimos ahí. Dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando, y tenemos que tener fe, pero también es nuestra guía práctica en las cosas que como papás debemos nosotros que hacer. Ahora, cuando Jafet nace, pensamos, mi esposa y yo, ya la hicimos. Ahora, fue una bendición con Jafet porque fue fácil. Jafet fue fácil. Caitlin, por el otro lado, una cana que tengo es por causa de Caitlin. Las 2 canas que mi esposa tiene son por causa de Caitlin. Pero con Jafet la tuvimos fácil. Después de que nace Jafet, Jafet nace en el 2001, luego viene Raquel en el 2002. Y dijimos, wow, ¿cómo vamos a hacer otra vez? No había pasado mucho tiempo cuando ya tuvimos a Raquel y en cierta manera se nos olvidó cómo cambiar los pañales otra vez. ¿Qué hacer cuando llora? El famoso sácale el aire al niño y que está llorando. Y es fácil, ¿verdad? Está llorando, dásela a la esposa. Amén. Dios nos dio a nosotros algo tan especial que cuando los niños lloran en la noche, el papá no los escucha. Los ángeles de Dios vienen y tapan los oídos del papá y solamente la mamá los escucha. Gracias a Dios. Pero nace Raquel, en el 2004 nace Sara. Y otra vez, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cambiar pañales? ¿Cómo darle de comer? ¿Cómo sacarle aire? ¿Qué hacer cuando llora? En el 2006 nace Hannah y David. Nuevamente no sabíamos qué hacer. En el 2008 nace Ashley y en el 2010 nace Caitlin. Hubo un año, en el año 2013, en el año 2013, nuestros hijos tenían 2, 4, 6, 8, 10 y 12 años. Por un mes nos duró esa manera práctica de saber cuántos años tienen nuestros hijos. Hace una semana, el día lunes, llevé a Caitlin con la pediatra y me preguntó cuántos años tiene su hija. Y a veces yo me quedo así como, espéreme, déjeme hacer cuentas. Y ya le supe decir su fecha de nacimiento y su edad. Y al final, cada doctor, cuando llega un papá, nos debería de dar un aplauso, un reconocimiento. Wow, usted sabe la edad de sus hijos. Porque cuando uno tiene 7, 8, 9, 10 hijos, es más difícil de que cuando, ¿qué no sabe? Sí, es que tengo 7, no tengo uno como usted, tengo 7. Póngase de mi lado. La palabra de Dios nos enseña entonces que hay algunas cosas que como papás yo creo debemos de pedir porque nuestros hijos no vienen con instrucción y como papás hay ocasiones que no sabemos qué hacer. Entonces la primera cosa que deberíamos de pedir como papás es sabiduría. Tenemos que pedir a Dios sabiduría. La Biblia dice aquí en Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, en ocasiones ahora que nuestros hijos están creciendo, nos encontramos con dilemas, detalles, decisiones
en donde podemos ir a la derecha o podemos ir a la izquierda. Y en algunas de estas decisiones aún no habíamos llegado, aún no eran decisiones en las cuales habíamos pensado, porque las decisiones para con nuestros hijos que tienen 2, 3, 4 años son diferentes a las decisiones que tenemos que tomar cuando tienen 8 años, y son diferentes cuando nuestros hijos ya tienen 13, 14, 15 años, y van a ser diferentes cuando ellos tienen 19, 20, 21 años. En cada etapa de la vida de nuestros hijos, las decisiones que nosotros tomamos son completamente diferentes. Nuestras hijas, quizás llegando a los 14, 15, 16 años, sus problemas son diferentes a los problemas de una niña de 3, 4, 5 años. Quizás son similares, pero son diferentes. Para una niña de 3 años, quizás su muñeca se le cayó la cabecita y es fácil coserla. Pero ahora tiene 10 años y viene su amiguita y le dice: ya no quiero que seas mi amiga. Y entonces viene ella con uno y le dice: papá, ¿qué hago? Y ya no es simplemente decirle: pues cose la cabecita, sino ahora tenemos que dar otro tipo de instrucción. Y para poder dar esos tipos de instrucción, tenemos que pedir sabiduría. Y si no estamos pidiendo constantemente sabiduría, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Alguien me estaba contando, un pastor, qué bueno que platico con pastores porque puedo traer ilustraciones, amén. Pero el día lunes estaba platicando con un pastor y me estaba diciendo que en su iglesia hay una familia en donde la hermana tiene 5 hijos y de los 5 hijos, cada hijo es hijo de un diferente papá. Y los deja porque ella tiene que ir a trabajar. El mayor ya tiene como 13, 14 años. El más chiquito tiene como 3, 4 años. Ninguno tiene acta de nacimiento. Ninguno va a la escuela porque la mamá no tiene tiempo para sus hijos. Y ahora el que era su esposo, el último, estaba abusando de ella, golpeándola. Y el pastor tuvo que ayudarle a ella para que se cambiaran a otra casa, porque finalmente esta hermana entendió que no era muy saludable quedarse en donde ella estaba. Y el exnovio esposo la anda buscando para saber dónde está. Y tenemos papás que llegan a desinteresarse de sus propios hijos, en donde deberíamos de pedir a Dios sabiduría. Se nos olvida y decimos: no, mis hijos no me interesan, no me importan, lo que más me preocupa a mí soy yo. Y esta tendencia ahora la vemos con muchos papás, en donde lo más importante es su carrera. En Estados Unidos, en Europa, se casan y esperan 10, 15, 20 años. Y ya cuando llevan, si es que se llegan a casar, y ya cuando llegan a una edad de 40, 45 años, dicen: no, pues ya es muy tarde el tener hijos, ya mejor nos olvidamos y seguimos persuadiendo nuestra carrera como antes lo hacíamos. Y nuestros hijos pasan a segundo lugar, o de plano ya no importa. Tenemos nosotros que pedir sabiduría. Dice la palabra de Dios: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando el rey Salomón ofrece estos 1000 holocaustos a Dios, viene a Dios a él y le dice a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que yo te dé?
Y entonces Salomón reconoce su gran responsabilidad que él tenía como rey sobre un pueblo tan grande. Y él le dijo: Señor, tengo este pueblo tan grande y lo que más necesito es sabiduría para saber cómo gobernar a este pueblo. De tal manera que si hay algo que cada papá necesita orar cada mañana, es decirle al Señor: Señor, necesito sabiduría. Número 2, mansedumbre. Gálatas capítulo 6 en el versículo 1. Gálatas capítulo 6. En el versículo 1 dice la Biblia: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice la Biblia: ayuda a alguien más con un espíritu de mansedumbre. Colosenses capítulo 3, ahí adelantito. Colosenses capítulo 3 en el versículo 12 dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. De mansedumbre. La Biblia dice en Colosenses 3:21, ahí estamos: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se ¿qué? No se desalienten. De tal manera que exasperar, podemos exasperar a nuestros hijos de diferentes maneras. Podemos nosotros provocar que nuestros hijos se desalienten por causa de que en nosotros no hay mansedumbre. Mansedumbre es poder bajo control. El que yo sé que quizás puedo agarrar a mi hijo, a mi hija y darle unas cuantas cachetadas de Jalisco, amén, cachetadas guajoloteras. Agarrarlo a veces nos gustaría, no sé, hace muchos años recuerdo que antes de que tuviéramos a nuestros hijos, mi esposa y yo estábamos en Iguala Guerrero, estábamos en una iglesia, había un niño pero bien grosero. Y a este niño yo lo quería ahorcar en el amor de Dios, amén. Quería que se fuera al cielo lo más rápido posible. Y gracias a Dios, Dios me dio mansedumbre. Pero recuerdo en una ocasión que casi me quería dar unas patadas y se burlaba de los niños y de mí. Y cuando yo lo quería agarrar, se sale corriendo de la iglesia y se salió y se dio fui persiguiendo toda una cuadra o 2 cuadras, imagínense, salido de la iglesia. ¿Dónde estaban los ujieres para detener a este niño? Y finalmente lo fui a encontrar por allá, iba corriendo como de 8, 10 años, grosero, mal hablado. Y finalmente cuando lo agarré, si Dios no me hubiera dado mansedumbre, yo no sé qué hubiera pasado. Pero de Dios me dio mansedumbre. Cuando ya lo tenía ahí, todo sangrando, moreteando, no lo moreteé ni nada, pero había una cortina y lo agarré y le dije: no corras y pórtate bien. Gracias a Dios por la mansedumbre. Pero si no fuera por la mansedumbre que Dios nos da, ¿qué fuera como papás para controlar ese poder? Y como esposos también tenemos que pedirle lo mismo a Dios. Pero como papás tenemos que orar a Dios constantemente y decirle al Señor: Señor, dame mansedumbre, dame dominio propio, ayúdame a no hacer algo que exaspere a mis hijos. Efesios capítulo 6 dice ahí en el versículo 4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Dios dice, mira, cuando disciplines a tus hijos, disciplínalos en amonestación, en disciplina y en amonestación, ¿que de qué? Del Señor, no en lo que yo pienso que es disciplina, no en lo que yo pienso que es una correcta amonestación, pero una disciplina del Señor y una amonestación del Señor. Y cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, yo necesito sabiduría para ayudar a amonestar a mis hijos, para disciplinarlos, pero Señor, también dame mansedumbre para poder controlarnos como papás. Y eso me lleva a la paciencia. Número 3, paciencia. Muchas veces cuando yo o mi esposa comentamos a alguien más que tenemos 7 hijos, la primer cosa que nos dicen, no nos dice, oh, ¿cuánta mansedumbre tiene usted? No, la primera cosa que nos dicen es, wow, usted debe de tener mucha paciencia. Hay algunos que dicen, pastor, yo no puedo orar por paciencia, porque si le pido a Dios paciencia me trae más tribulación. Pero pedir paciencia a Dios es bueno. Dice la Biblia, estamos aquí en Santiago, vean lo que dice aquí Santiago, capítulo 1, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, versículo 4, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nuestros hijos, ¿cómo prueban nuestra fe? Amén. ¿Cómo prueban nuestra fe? Y tenemos que tener paciencia. Como papás, tenemos no solamente que controlarnos con mansedumbre, pero aprender a respirar y tener paciencia. Y la paciencia tiene que ver con tratar de entender. La mansedumbre tiene que ver con tratar de entenderme a mí, porque estoy tan enojado. La mansedumbre tiene que ver conmigo. La paciencia tiene que ver con entender a ellos y decir, ok, voy a tranquilizarme. ¿Cómo yo puedo ser mejor papá? No entiendo muy bien por qué me están diciendo esto. No entiendo muy bien por qué están haciendo esto. Y la paciencia tiene que ver con referencia a mis hijos. Y entre más comunicación hay con nuestros hijos, más paciencia vamos nosotros a poder tener. Entre más comunicación yo tengo con Dios, entre más comunicación como papá yo tenga con Dios, Él me va a ayudar a tener más mansedumbre. Y entre más comunicación yo tenga con mis hijos, yo voy a tener más paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene que ver con mis hijos, tiene que ver con tratar de entenderlos, tiene que ver con tratar de saber qué está pasando, en vez de explotar y en vez de regañarlos inmediatamente, el detenerme un poquito y decir, ok, ¿por qué está haciendo mi hija esto? ¿Por qué está haciendo mi hijo esto? Y quizás tenemos que preguntarnos en qué he fallado yo como papá. ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿En dónde está el problema? Y cuando nosotros le pedimos paciencia a Dios, Dios me va a llevar a la piedad. Vean 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 en el versículo 5, vosotros también, 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, mansedumbre, al dominio propio, que dice paciencia, paciencia, y la paciencia dice piedad, y a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal amor. De tal manera que si hay algo que debemos nosotros de pedir a Dios, le tenemos que pedir más paciencia. Más paciencia, más entendimiento hacia nuestros hijos. Decirle al Señor: Señor, ayúdame a mí como papá a ser más paciente. Si Dios ha sido paciente para con nosotros, y Él me ha, por su gracia, me ha levantado, me ha restaurado, me ha salvado, es por su paciencia que Él tiene para conmigo. Y muchos papás, yo creo que necesitamos mucha más paciencia. La paciencia no es malo, pedir paciencia. No es que Dios me va a traer tribulación. No es que es algo aterrador pedirle paciencia a Dios. Pero es algo que yo creo que es parte de el amor de Dios hacia mí para que nuestros propios hijos. Paciencia. Número 4, ¿qué más podemos nosotros pedir al Señor? Yo creo que podemos pedir autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que como papás hemos dejado que la autoridad la tengan nuestros hijos y hemos perdido la autoridad. Si salimos allá afuera y vemos a un niño de 10 años, vemos como ese niño de 10 años anda jaloneando al papá, a la mamá, y los está llevando por cualquier lado, por cualquier lugar, y los papás están haciendo lo que el niñito de 10, de 8, de 6, de 4, de 2 años quiere, porque los papás han perdido toda autoridad. Piensan que dándole a los hijos todo lo que ellos quieren son mejores papás, pero están en una gran equivocación. Génesis capítulo 18 en el versículo 19, Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios quiere que tengamos una autoridad, pero esa autoridad que no solamente se quede ahí, sino que sea una constante autoridad. Una constante autoridad. Cuando uno entra al ejército y uno tiene a un capitán, a un general, el que llega, el soldado raso que llega, tiene que someterse. Y entonces el general, el capitán le da una orden y llega y suena la trompeta o los despierta a las 4 de la madrugada y les dice: sálganse al patio y hagan un hoyo y luego tápenlo, y les dice esto y les dice aquello, y pasan 2-3 días. El soldado raso no dice a los 2-3 días: pues ya no lo vamos a hacer. O el general o el capitán no dice: espero que me sigan teniendo respeto y me sigan obedeciendo después de 3 días. Él no se preocupa, porque él sabe que así seguirá siendo. Él seguirá siendo el que dé las órdenes, y el soldado raso seguirá siendo el que va a recibir las órdenes y el que se supone que las va a hacer. Pero en nuestras familias, el soldado raso, que son los hijos, son los que se vuelven los capitanes, y nosotros papás somos los que ahora nos volvemos los títeres, los que empezamos a perder autoridad. Dios dice de Abraham: yo sé que él mandará a sus hijos. Y este mandará no es mandará una sola ocasión, sino mandará constantemente. Entonces, al pedir a Dios autoridad, hay que decirle al Señor: Señor, ayúdame a tener esta autoridad como papá, pero también que sea constante. Una autoridad inconstante no sirve para nada. Tenemos que ser constantes en la disciplina. Tenemos que ser constantes en la autoridad que Dios me da. Hay un comercial en Estados Unidos en donde están enseñando a los papás practicar cómo ser papás. Y en este comercial le dice
el interlocutor dando la manera de cómo ser un buen papá, dice, practica tu voz de autoridad. Y dice, como papá tienes que decirle a tu hijo, hijo, tira la basura, o no llegues tarde, o haz tu tarea, o simplemente obedece. Y el comercial dice, practica tu voz como papá. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que muchos papás le dicen, hijo, pues si quieres hazlo, si no lo puedes hacer, pues no lo hagas, ¿verdad? Y ya hay papás que tienen miedo, que casi se ponen una almohada y le dan una orden a sus hijos, y con un escudo para poder defenderse de sus hijos que se les van al brinco. De 3, 4, 5 años. Imagínate cuando lleguen a los 10, a los 12. Entonces, podemos orar a Dios, decirle al Señor, Señor, dame autoridad. Que practique mi voz como papá, como si de veras yo fuera el que mande aquí en la casa. Y esta autoridad no es una autoridad, como habíamos hablado antes, sin ejemplo. Es una autoridad con ejemplo. Es una autoridad que se ha ganado. Es una autoridad en donde yo como papá reconozco el rol que yo tengo como papá. Y de la misma manera que Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos, decir a nuestros hijos con autoridad, hijo, haz esto, hija, haz aquello. Y que Dios me ayude a tener ese liderazgo, esa autoridad, y una autoridad constante. Y número 5, ¿qué hay más que podemos nosotros pedir a Dios que Él nos dé? Número 5, amor. Es la más importante, yo creo, que Dios nos dé amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Versículo 9 de 1 de Juan 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. De tal manera que su amor es desde el principio. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay algo que debemos nosotros de pedir como papás a Dios, es decirle, Señor, ayúdame a amar más a mis hijos. Es fácil cuando nacen, ¿verdad? Porque nadie ha hecho nada malo. Nada más lloran, se hacen del baño, los cambias, te rasguñan de repente, agarran tus lentes, los rompen, si es que tienes lentes. Pero es siempre divertido tener a un bebé. Se ven bonitos, no hacen nada, no se portan mal, te mantienen despierto toda la noche, eso sí. Y el primero te da preocupaciones la primera vez que tiene temperatura, ya no sabes qué hacer, te vuelves loco, quieres llevarlo en helicóptero al hospital, porque es lo más importante. Ya cuando tienes 7 ya no es tan importante, ¿verdad? Todavía son importantes. Pero si hay algo que como papás tenemos que pedir, es amor. Que Dios nos ayude a tener amor. ¿Cómo mostrar nuestro amor hacia ellos? ¿Cómo que ellos sepan que nosotros los amamos? ¿Qué debemos de hacer para que ellos sepan que los amamos? Y que ellos constantemente sepan que son amados. Muchos quizás crecieron en un hogar en donde no recibieron nada de amor de parte de sus papás. Quizás nunca su papá, su mamá le dijo, hijo te amo, hija te amo. Pero qué bendición que ahora estando en un hogar cristiano
podemos nosotros decir a nuestros hijos: hija te amo, hijo te amo, hija te amo, hijo te amo, todos los días sin cesar. Aquí hay un versículo muy importante en 1 de Juan. Vean lo que dice capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Y yo creo que con este versículo Dios está diciendo: ¿sabes? Tus hijos nunca han visto a Dios, pero si tú los amas como los tienes que amar, quizás ellos puedan ver el amor de Dios en ti, a través de ti. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nosotros como papás podamos demostrarles a nuestros hijos que los amamos, van a decir: wow, si así es mi papá y así es el amor, yo creo que yo quiero conocer a Dios, quien realmente ama. Es un gato. Hace años recuerdo que estábamos ganando almas aquí en San Bartolo. Una niña como de 10 años, 12 años, abrió una ventana y yo recuerdo iba con el hermano Ron Goodman ganando almas. Y inmediatamente pensé, era una niña que ya yo sentía que podía escuchar y no íbamos a tener tanto problema si le lográbamos testificar. Y estaba en la ventana y empezamos a hablar con ella. Y ella dijo: yo no quiero saber nada de Dios. Wow, ¿por qué? Y casi yo no quiero saber nada de Dios, no me hablen de Dios. Una niña de 12 años, en vez de estar sensible a las cosas de Dios, no, yo no quiero saber nada de Dios. Yo le pregunté: ¿por qué? Y ella dijo: por lo que nos hizo mi papá. Mi papá lo odio, nos hizo esto y esto y esto. Y si ese es el amor de un padre hacia nosotros, menos yo quiero conocer quién es Dios. Y estaba amargada contra Dios. ¿Por qué? Porque su papá de esta niña le mostró lo contrario de lo que realmente era amor. De tal manera que si nosotros mostramos a nuestros hijos amor, cariño, que se sientan que son amados, nadie jamás ha visto a Dios, pero pudieran ellos ver a Dios a través de nosotros. Ay, es que mi mamá es una bruja. Por eso debemos demostrar el amor de Dios. Ay, que mi papá es un ogro, no lo quiero ver. Por eso debemos demostrar el amor de Dios. Que Dios nos dé mansedumbre, paciencia, autoridad, sabiduría, pero más importante, amor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como papá a saber qué pedir a ti, Señor. Necesitamos tanto. Y a veces no sabemos qué hacer, cómo conducirnos. Necesitamos más sabiduría, Señor. Cada día necesitamos más sabiduría. Necesitamos que tú nos des de paciencia, de mansedumbre, de autoridad. Que tú nos ayudes, Señor, a tener más amor. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Habrá alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado ahí en su lugar, póngase de rodillas o aquí venga al frente y hable con el Señor. Dígale al Señor: Señor, necesito más paciencia, necesito templanza, mansedumbre. Necesito, Señor, que tú me ayudes a mostrar a mis hijos que los amo, que ellos sepan. Mi hija, que ella sepa que la amo. Mi hijo, que él sepa que lo amo. Ayúdame, Señor, a mostrar a ellos mansedumbre, que no los exaspere.
Ayúdame, Señor, a tener paciencia para ser un mejor papá, una mejor mamá. Tenemos que pedir todas estas cosas, que Dios nos ayude como papás. Joven, señorita, si estás escuchando, pide a Dios que Dios te ayude como joven a encontrar una buena esposa, un buen esposo, y por ende que Dios te pueda dar hijos en los cuales ellos puedan tener un papá paciente, amoroso, que sepa ser sabio, que tenga todas estas cualidades que tanto necesitamos en nuestros hogares. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna, pero en esta noche quiero pedirle a Dios salvación. No sé, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no tengo vida eterna, salvación, yo no sé a dónde va a ir mi alma si yo llego a morir. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Alguien habrá que dice: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Hay que pedir sabiduría a Dios para saber cómo conducir a nuestros hijos a la salvación de Cristo, y que Dios aún nos permita ganar a nuestros propios hijos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por el amor tan grande que tenemos de parte de ti. Gracias por tu paciencia, gracias, Señor, porque eres un ejemplo, Señor, como nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a nosotros tomar tu ejemplo y ayúdanos a ser mejores papás. A cada mamá aquí, cada hermana, ayuda, Señor, a ser mejor mamá. Ayúdanos, Señor, a poder tener a nuestros hijos en sujeción, pero no solamente para tenerlos en sujeción, Señor, sino para que podamos nosotros guiarlos a salvación y a obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a ser una mejor iglesia, tener mejores hogares, más fuertes. Y gracias, Señor, te damos por la salvación que en Cristo Jesús tú nos das. Bendice tu palabra, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues gracias, hermanos, por su atención.